Hay una relación entre consolación y desolación, porque nosotros en realidad es una especie de ciclo continuo en el que vivimos, ¿no? Pasamos de una consolación a una desolación, de una consolación a una desolación, y así hasta que la muerte termine el proceso. Todos pasamos por consolaciones y desolaciones. También las pasó Jesús. Jesús, como lo afirmamos en el credo, creo que es perfectamente Dios y también perfectamente hombre. En cuanto perfecto hombre, pasó por consolaciones y desolaciones porque eso es una condición de la situación humana. ¿Y cómo sabemos que Jesús pasó por consolaciones y desolaciones? Le pongo un par de ejemplos. Una consolación de Jesús es esa cuando les cuentan los suyos lo que estaba pasando, se llena de alegría profunda Jesús y dice: te alabo, Padre, porque les has revelado esto a los pequeños y sencillos. Ahí Jesús está en consolación. Tan es así que se alegra profundamente y alaba al Padre por ello. Pero también Jesús pasa por momentos de desolación. Por ejemplo, en las tentaciones. Jesús tiene tentaciones. Es decir, Jesús pasa por estados, como todos nosotros, de desolación. El problema no es tener tentaciones. El problema es caer en las tentaciones. Ese es el problema. Nosotros vamos a tener que tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones contra Dios, ahí recién pecamos. Pero tener las tentaciones es la parte de la condición humana en realidad. Ahora, como les digo, estas consolaciones y desolaciones se suceden unas a otras, siempre sin solución de continuidad. Y el problema es que nosotros no sabemos cuánto duran estas consolaciones y desolaciones. Podemos tener consolaciones muy breves o podemos tener consolaciones muy largas. Asimismo, podemos estar en un tiempo en nuestra vida en donde estamos viviendo una larga desolación o una muy breve desolación. Por ejemplo, casi podría afirmar que los recién casados, la consolación de la luna de miel dura lo que dura la luna de miel. Ojalá durase un poquito más, pero normalmente es una etapa de consolación. Lo mismo para los de la vida religiosa, es normal que durante el noviciado vivan en consolación. El problema es que después de la consolación viene la desolación. Y eso sucede en la vida de casados y en la vida de religiosos en todas partes. Lo único que hay que tener cuidado es que cuando estemos en la desolación no tomemos decisiones, porque podemos romper el matrimonio o podemos incluso cambiar de estado de vida cuando en realidad Dios sí hubiese querido que estuviésemos en un estado de vida particular. Hay ejemplos en la Escritura, por ejemplo, de consolaciones seguidas de las desolaciones, cuando Jesús le dice a los suyos: ¿y quién dice la gente que soy yo? Le responden, bueno, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Y ustedes, le dice Jesús, ¿quién dice que soy yo? Y Pedro se pone de pie y hace una profesión de fe. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Recuerden que les dije que una de las definiciones de la consolación es aumento de fe. Pedro tiene un aumento de fe. Afirma que Él es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Y qué dice Jesús? Que era un maestro en discernimiento. Bienaventurado eres Pedro, porque estás en consolación. Porque lo que acabas de decir te lo ha revelado mi Padre del cielo. Inmediatamente después de que sucede esto, Jesús les dice, bueno, ahora que saben que yo soy el Mesías, bueno, no dice eso textualmente, pero podemos interpretarlo, les dice, bueno, ahora les cuento que voy a ir a Jerusalén y ahí me van a matar. Inmediatamente Pedro le dice, mira, mejor vamos a otro sitio, no vayamos a Jerusalén si te van a matar. Y Jesús le dice, apártate, Satanás, porque ahora, Pedro, tú ya no estás pensando como Dios, sino como hombre.
ahora estás en desolación. O sea, la consolación de Pedro duró el pequeño breve plazo entre que dijo, tú eres Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y hasta que le dijo, oye, mira, mejor no vayas a Jerusalén. O sea que los tiempos no se pueden saber. Algunos pueden ser más largos, algunos menos largos. Lo que tenemos que hacer es examinarnos para saber. ¿Por qué entramos en desolación? Porque si el problema es la desolación, porque yo en desolación yo puedo elegir y me puedo equivocar, hay que saber muy bien por qué entramos en desolación. Y hay que cuidarnos de la desolación. Ignacio dice que entramos en desolación por 3 motivos. Primero, dice, entramos en desolación por ser flojos y perezosos en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, cuando dejamos de rezar, cuando dejamos de participar en la vida de la iglesia, cuando dejamos de asistir a los sacramentos, cuando la descuidamos, usualmente entramos en desolación. Hay una segunda razón por la cual entramos en desolación. Y dice Ignacio, entramos para mostrarnos qué tan entregados somos y hasta cuánto permanecemos en su servicio de alabanza sin recibir tantos regalos de consolaciones y crecidas gracias. Esta es una razón pedagógica. Porque lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos espiritualmente. Y para crecer espiritualmente hacen lo que las mamás o papás hacen cuando le quieren enseñar a caminar a sus hijitos. Cuando ya recién están dando los primeros pasos, ¿qué hacen? Pues suelen hacer, corríjame si me equivoco, lo sueltan un ratito y el niñito necesita dar unos pasos y se agarra de cualquier cosa. Y así poco a poco le van enseñando a caminar soltándolo. Pero siempre evidentemente están atentos los papás para que no se caiga. Eso hace Dios con nosotros. Para que nosotros aprendamos a caminar en la vida espiritual, Dios nos suelta de su consolación y caemos en la desolación. ¿Cuántos pasos damos antes de sujetarnos de nuevo a la baranda? Entonces dice en esta segunda razón, es que el Señor nos enseña para mostrarnos hasta cuánto permanecemos en su servicio de alabanza sin recibir consolaciones. Pero hay una tercera razón por la cual nosotros entramos en consolación. Dios nos quita su consolación para que nos demos cuenta, dice, y para que internamente sintamos que no se debe a nosotros traer o tener consolaciones, sino que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor. Y para que no nos apropiemos de lo que no es nuestro, es decir, para que, Él lo dirá, para que en cosa ajena no pongamos nido, esa es su palabra, su forma de expresarlo en la época medieval. ¿A qué se refiere Ignacio con esto? Esto también es una razón pedagógica que usa Dios para enseñarnos a caminar. Suele suceder que cuando nosotros estamos consolados, nos llenamos pues de soberbia, porque estamos bien, la cosa va bien, estamos contentos, y pensamos entonces que nosotros realmente merecemos estar en consolación, somos mejores. Y Dios entonces, para enseñarnos que si estamos bien no es porque nosotros, no se debe a nosotros, entonces nos suelta de su consolación para que aprendamos que si estamos en consolación es porque Él nos regala la consolación. Y para que no creamos que nosotros nos merecemos por derecho propio estar consolados. Entonces esas son las 3 razones por las cuales nosotros podemos caer en desolación. Como cuando estamos nosotros en desolación no debemos tomar decisiones, es necesario entonces cambiar nuestro estado de desolación a consolación. Porque si yo me doy cuenta que tengo que tomar una decisión importante y estoy en desolación, necesito entrar en consolación para poder acertar. Ignacio dice que nosotros podemos entonces apurar la consolación de 3 maneras. Primero, con trabajo, dice Ignacio.
nosotros podemos cambiar la desolación en consolación, esforzándonos más en la oración, en la meditación, en el examen de conciencia, etc. Así como nosotros caemos en desolación por descuidar nuestra vida espiritual, para recuperarla, de lo que se trata es más bien de ponerle empeño, esforzarnos, dedicarnos más a la oración. El problema es que es difícil. Es difícil porque cuando yo estoy en desolación, no voy a tener ganas de rezar. No voy a tener ganas de participar en las cosas de Dios. Pero la única manera entonces es esforzándonos para vencer esa resistencia y a través de nuestro esfuerzo vamos a apurar la venida de la consolación. El segundo modo, medio, que Ignacio nos da para cambiar la desolación en consolación es con paciencia. En realidad tenemos que tener paciencia, dice Ignacio. Esfuércese por estar en paciencia, que es contraria a las molestias que nosotros sentimos durante la desolación. Y tenemos que tener paciencia porque finalmente Dios es el dueño de la historia y sabemos que después de una desolación vendrá una consolación. Y la tercera forma es con confianza. Nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios nos quiere y quiere nuestro propio bien. Y si nos quiere, nunca nos va a dejar. Ni siquiera cuando estamos en desolación. En el ejemplo que le puse de los niñitos que aprenden a caminar, la mamá o el papá siempre está detrás del niño por si acaso se vaya a caer y está dispuesto a sostenerlo si se cae. Lo mismo hace Dios con nosotros. Cuando estamos en desolación no estamos abandonados de Dios. Él está atento para que nosotros no nos hagamos daño. Lo que no podemos es elegir en contra de Él, porque nosotros, si elegimos en contra de Él, somos nosotros los que nos apartamos de Él. Pero Él más bien está atento a que no nos hagamos daño. Entonces dice Ignacio en su tercera regla, en esta regla de confianza, el que esté en desolación, considere cómo el Señor le ha dejado a prueba en sus fuerzas naturales. Pues puede hacerlo, puede resistir a las tentaciones con la gracia divina que siempre le queda. Aunque claramente, dice él, aunque claramente no la sintamos. Él está pues detrás, Él está atento a nuestro bien, esperando que nosotros no elijamos contra Él en ese momento de desolación. En conclusión, para tomar decisiones correctas, lo que nosotros tenemos que saber es en qué nos encontramos. ¿Estamos en consolación o estamos en desolación? Ese es el primer paso. Si descubrimos que estamos en desolación, entonces esperemos, no nos apresuremos a tomar decisiones porque nos vamos a equivocar. Entonces eso significa que es sumamente necesario examinarnos. Tenemos que observarnos a nosotros mismos, como comentamos en las reuniones pasadas, y mirar qué sucede en mi corazón, qué sucede en mi interior, para que no me equivoque y nunca elija cuando estoy en desolación. ¿Y cómo yo sé entonces cómo estoy en consolación y en desolación? Examinando mis pensamientos y mis sentimientos. Porque los pensamientos y sentimientos los produce el estado interior en el que nos encontramos. Si estoy en consolación, mis pensamientos serán constructivos. Y si estoy en desolación, mis pensamientos serán destructivos. Si yo examino, observo mis pensamientos y mis sentimientos, voy a darme cuenta en qué estado espiritual me encuentro. Ignacio pues recomienda que nos examinemos 2 veces al día, y es lo que se conoce como el examen de conciencia. El examen de conciencia es un ejercicio de discernimiento. Y lo que yo tengo que hacer es examinarme. ¿En qué estado espiritual he estado en la mañana? ¿He estado en consolación o he estado en desolación? ¿En qué estado espiritual he estado en la tarde? ¿He estado en consolación o en desolación? ¿Qué pensamientos he tenido en la mañana? ¿Qué sentimientos he tenido en la mañana? Y lo mismo en la tarde. El examen de conciencia es para ayudarnos
a que detectemos nuestro estado espiritual y a la hora de tomar decisiones las tomemos correctamente. Si uno puede incluso examinarse más de 2 veces al día, mucho más señor de su vida será, porque las decisiones las tomará con mucho más certeza del estado espiritual en el que se encuentra. Entonces, la rectitud, la corrección de las decisiones que tomemos van a depender de nuestros movimientos. Si decidimos en desolación, nunca será una decisión querida por Dios. Si decidimos en consolación, probablemente lo sea. Digo probablemente porque no se garantiza que una consolación sea de Dios, podría ser una falsa consolación. Y eso me llevaría entonces a la necesidad de profundizar en el discernimiento. El siguiente paso tendrá que ser entonces distinguir quién me produce esa consolación. ¿Qué fuerza espiritual está detrás que me está generando esta consolación? Esto ya lo veremos en una siguiente reunión.